Permítanme decirles primeramente, hermanos, que tengo varias razones ahorita en este día para estar contento, excepto una, que el micrófono no funcionó. Les pido disculpas a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Estábamos probando uno que nada más recibe la voz que está enfrente. No nos funcionó, no sabemos qué pasó y tuvimos que poner el anterior. Así que esa es la única excepción por la cual estoy un poquito descontrolado. Pero muy contento personalmente, obviamente estar ante la presencia de nuestro Dios, hermanos, siempre nos trae gozo, alegría y una enorme satisfacción. Pero también el ver a mis vecinos también aquí entre nosotros, a nuestra amiga Zulema, su esposa, aunque su esposo sabemos muy bien la condición en la cual se encuentra. Está un poquito delicado de salud, pero está haciendo un gran esfuerzo por estar entre nosotros y pues que Dios le va a bendecir grandemente. Así que estamos contentos de que estén entre nosotros. También la hija de nuestra hermana Deyanira Basaldúa, también le damos la bienvenida. Nuevamente gracias por estarnos acompañando. Supimos que el domingo pasado no pudo estar con nosotros, andaba algo malita, pero qué bueno que ya está aquí entre nosotros nuevamente. Y pues también algo muy especial y que me llena el corazón de gozo, de alegría, hermanos, es ver a mis hijos. Está mi hijo Miguel García aquí entre nosotros. Fácilmente lo va a distinguir, trae un pequeño, ¿cómo se le dice? Chonguito. Y es la moda, ¿no? Está joven todavía, se la pasamos, ¿no? Y mi hija Rocío García se trajo a la tribu también, a mis 3 nietos. ¿Cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos. Estoy en lo personal, bueno, yo no cabo del gozo y de alegría de verlos nuevamente juntos, adorando a nuestro Dios. Adorando a nuestro Dios y bueno, sabía que esto podía pasar. Bien, sean bienvenidos. Ahora vamos a centrarnos en algo también sumamente importante, hermanos. Quiero que meditemos en esto, en lo que Dios nos ha dejado. Pero póngase a pensar en esto. Si nuestro Dios nos abriera una ventana, así como cuando usted abre la ventana de su casa y mira, ya se hace enfrente de su casa o enfrente de la casa del vecino. Si el Señor nos abriera una pequeña ventana para que pudiéramos nosotros ver, hermanos, ¿cómo es el infierno? Imagínense, en ese lugar de gran tormento, de gran lamento. Si la vida, hermanos, en este mundo es bien complicada, es bien laboriosa, es muy sufrida también, es de dolor, de aflicción, es de llanto. Ahora imagínese en un lugar que se intensifica mucho más el sufrimiento, el dolor, y lo peor de todo, que es eterno, en donde usted y yo podríamos tener acceso a ese lugar. Imagínese, usted y yo ahí, en ese lago de fuego. Ese era su destino y era el mío. Por la razón, hermanos, de esa ley que nuestro Dios tiene en la eternidad,
He aquí todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. A esa muerte se refiere el Señor. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese era nuestro destino. Ese es el destino de todos aquellos que están en pecado. Imagínense hoy en día nuevamente la condición en la cual estamos viviendo esta terrible pandemia, que no podemos superar esta adversidad. E imagínense en donde que nos lleguen a decir, lo sentimos mucho, pero esta vacuna es inútil ante este mal. Todos nuevamente al encierro. Se pierde la esperanza, se pierde la ilusión, se pierde el deseo de la vida. El no tener esperanza, hermanos, es lo más cruel, lo más terrible para la humanidad. Pero Dios, hermanos, pensó en usted y en mí. Y Él nos dio la solución a nuestro pecado. En Isaías, en el capítulo 53, dice la Escritura, hermanos, Isaías capítulo 53, un libro, hermanos, que se escribió aproximadamente entre 700 a 690 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, del versículo del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Cristo naciendo en humanidad. Dice, y como raíz de tierra seca, sin ningún atractivo. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Fíjese que esta es la esperanza que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, hermanos.
Mas lo que hizo el pueblo judío, tal y como lo está señalando el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el pueblo judío querían ver al Mesías, al enviado, haber nacido en el palacio del rey, haber estado en una cuna de oro, en la familia real, que vistiera de púrpura y de lino fino, que vistiera con todo lo mejor de aquella época, que aparentara prácticamente lo que un príncipe es. Pero le miraron con ropas simples y sencillas. Le miraron venir de una familia humilde y sencilla, con ropa muy escasa, con una apariencia tan insignificante. Decían: este es el hijo de David, este es el Mesías. ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Lo menospreciaron. Se dejaron llevar más por la apariencia externa que por la apariencia interna. Y hoy en día, hermanos, mucha gente, al igual que el pueblo judío, sigue menospreciando al Señor, cuando menosprecian a su verdadero pueblo, a su verdadera iglesia. Y lo peor de todo es de que usted y yo, como cristianos, podemos estar haciendo lo mismo. Es increíble, hermanos, cómo en el mundo social, político, religioso, toda esta humanidad, hermanos, le da crédito, le da reconocimiento a personajes que de alguna manera intervinieron ante la humanidad a través de descubrimientos patológicos, científicos, invenciones, o a través de hombres que intervinieron haciendo la paz entre conflictos mundiales o sociales, y se les ha dado ese premio llamado el Nobel de la Paz. De ese hombre que vemos ahí, llamado Albert Nobel, el primer científico, químico, filosófico, algo así por el estilo. Y que hasta desde ese momento siempre se le ha dado reconocimiento, hermanos, a personas que han promovido la paz, el bien común, el bien social. Y yo me pregunto, ¿y qué de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso Él no hizo algo maravilloso, excelso, extraordinario? Y es que el mundo, hermanos, venera y respeta y adora lo que son suyos, pero no todo lo que es de Dios. Si eso hacen los hombres con sus grandes personajes, ¿qué valor le estamos dando usted y yo a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Nuevamente, ¿cuál era nuestro destino en la eternidad? ¿Acaso no era en el infierno, hermanos? ¿Acaso no estamos destinados a morir eternamente? Nuestra desobediencia, nuestra transgresión merecía un castigo. Cuando el Señor dice, hermanos, en su palabra, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán, hermanos, dice. Recibir una retribución de vida, es decir, un castigo merecido. Cuando uno se pasa un alto y lo ve la policía, o no respeta un señalamiento, lo para la policía, le da su ticket, y lo que usted tiene que ir es ante el juez de la corte.
Y ahí usted se va a tener que presentar ni con casucha ni con sombrero. Quítese, descúbrase la cara. Y se le va a preguntar, ¿es culpable o es inocente? Y ellos tienen toda la evidencia. No le queda más que a uno decir, soy culpable. Entonces usted se ha hecho acreedor a una multa, un castigo. Y es un castigo justo, porque usted cometió una transgresión. Por eso Dios en su palabra decía, allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. Merecíamos eso. Mas sin embargo, hermanos, Dios tuvo piedad, Dios tuvo clemencia, Dios tuvo amor por todos nosotros. Todo ese castigo, hermanos, que nosotros merecíamos, toda esa ira, hermanos, que nosotros merecíamos sobre nosotros, Dios la descargó en su amado Hijo Jesucristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el versículo, hermanos, 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sabe lo que significa un quebrantamiento, hermanos? Hacerlo añicos, despedazarlo, sujetándolo, dice, a padecimiento, poniéndolo, hermanos, en todo el sufrimiento, en todo lo... ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo no sabía lo que le iba a venir? ¿Por qué cree que el Señor oró 3 veces en el huerto del Getsemaní? Señor, Padre mío, si es preciso, haz que pase de mí esta copa, mas no se hagas mi voluntad sino la tuya. El Señor sabía toda la ira que iba a venir sobre él. Cuando nuestro Dios nos dice, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque el mismo Padre puso a usted y a mí en primer lugar antes de su amado Hijo Jesucristo. Antes del Señor, a usted y a mí nos puso. Porque si su Hijo no hacía lo que tenía que hacer, hermanos, usted y yo no teníamos ninguna esperanza. Y sin embargo, el Señor vino a recibir toda la ira de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. No fue sobre ningún hombre llamado santo. No fue sobre ningún apóstol, ni de ninguno de los apóstoles, ni de ninguna mujer. El único que nos pudo reconciliar con el Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de que Él fue hombre, al igual que usted y que yo, Él no pecó. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Sin embargo, si el Señor, hermanos, también estuvo dispuesto a sufrir y a padecer toda la ira de su Padre, cubriéndonos a nosotros, hermanos, Él puso su espalda, su cuerpo y protegiéndonos de toda la ira de Dios, y que hasta el día de hoy es nuestro Señor Jesucristo quien está deteniendo el brazo poderoso de Dios para que usted y yo, mi amiga y mi amiga, podamos reflexionar, meditar en su palabra y reconciliarnos con nuestro Dios. Podamos volvernos a Dios en paz. La palabra paz, hermanos, que en el griego es eirene, implica estar en armonía con la voluntad de Dios. Implica estar en reconciliación con la voluntad de nuestro Dios. Solo Cristo, hermanos, Él es el que podía parar la ira de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y sabe para qué? Precisamente para que nosotros no recibiésemos toda la ira
de Dios, como lo vemos en el versículo 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted y yo éramos los que merecíamos la ira de Dios. Usted y yo éramos los que merecíamos toda la ira de nuestro Dios, hermanos, porque el pecado, nuestras malas obras son las que nos hacen extraños y enemigos de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 21, que cuando éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras, nuestras malas obras, hermanos, nuestra desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios nos convierte en enemigos. Nuestra infidelidad hacia nuestro Dios, hermanos, nuestra asociación con el mundo nos convierte en enemigos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y déjeme decirle una cosa: no nos conviene en lo absoluto ser enemigo de Dios. No, tenerle como enemigo no nos conviene, porque el Señor mismo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hebreos capítulo 13, versículo 29, dice: y Dios es un Dios de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Por eso, mis amados hermanos, Cristo nuestro Señor ofreció su cuerpo para Él recibir toda la ira de nuestro Dios, y de esta manera, hermanos, librarnos de la ira de nuestro Dios. Mire, es algo muy simbólico. Acuérdese que, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo hebreo estaba en la esclavitud en Egipto, hermanos, que de todas aquellas plagas, al último Dios envió a su ángel de mortandad. Y que para que los hebreos, hermanos, no sufrieran, porque la sentencia era que este ángel de mortandad iba a descender a esa nación, iba a dar muerte a todo primogénito, tanto de hombres como de bestias. Y si el pueblo hebreo no quería sufrir, no quería pasar por la ira de Dios, ellos tenían que sacrificar un cordero, al cual se le entregaba perfectamente puro, limpio, sin defecto, y que tenían que conservarlo así durante 10 días, que al cordero no le pasase absolutamente nada. Tenían que conservarlo totalmente puro. En el día 10º tenían que sacrificarlo, y con esa sangre marcar en sus tindeles o en el poste de sus puertas la sangre. Eso es lo que significa la Pascua, pasar por alto. Cuando el ángel de mortandad, hermano, descendió, fue primero a la casa de Dios, hermano. Fue a los hebreos primero, no fue a los egipcios, porque el buen juez por su propia casa empieza, dice la Escritura. Descendió primero sobre los hebreos, y donde miraba la sangre del cordero pasaba por alto, pasaba por alto. Ningún hebreo sufrió mortandad. Se fue, hermanos, hacia los egipcios. Hubo una gran lamentación, un gran llanto. Hasta la casa del faraón hubo luto. El día que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, ¿sabe qué va a ser lo que nos libere de la ira de Dios? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, que la tendremos en nosotros, porque el día que usted obedece al Evangelio, simbólicamente el agua representa la sangre preciosa, en la cual usted es sumergida para el perdón de sus pecados. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El día que el Señor venga para traer juicio y sentencia, cuando el Señor mire, cuando nuestro Dios mire la sangre de su Hijo, pasará por alto. Pero ¿y qué si no?
que si no, prepárese entonces a recibir toda la ira de Dios. Por eso, el sacrificio de nuestra paz fue sobre Él para librarnos de toda la ira de Dios. Y no solamente de toda la ira de Dios, sino también para que pudiéramos ser curados, hermanos. En el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, que dice, curados, sanos. Sanos, hermanos. Solamente los que han pasado por un proceso de cáncer nos pueden decir cuán doloroso, cuán terrible, cuán sufriente es. Aún los que han estado pasando ahora por esta pandemia, hermanos, saben lo complicado, lo difícil que es. Nosotros solamente podemos tener una idea, pero no sabemos en realidad. O los que están al frente, hermano, de una situación así, como los enfermeros y doctores, cuando ven el sufrimiento de las personas, podrían dar testimonio de cuán terrible es una situación así. Pero hay algo peor que eso, sí. El cáncer del pecado. Porque así como aquella pequeña bacteria, hermanos, nos va destruyendo físicamente, eso es lo que implica carcoma, que va carcomiendo lo que es el cáncer. El pecado nos va carcomiendo nuestra alma y va destruyendo todo lo que tenemos. El pecado, hermanos, es nuestra enfermedad. Y sabía, hermanos, que era algo terrible. En el mundo, hermanos, no existe otro antídoto o medicamento que pueda sanar nuestra alma. Solamente la sangre del Señor. Como dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo dispuesto a sufrir el castigo de nuestra paz para poder otorgarnos ese antídoto. Esa sangre mediante la cual, hermanos, nosotros íbamos a ser sanados, como dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice, justificará a mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Seremos sanados, hermanos, para que usted y yo pudiéramos obtener esa sanación, esa purificación de nuestra alma. Y poder estar entonces librados de la muerte. Solo Cristo, y no hay nadie más, es el que nos puede otorgar la sanidad de nuestros males. Y es en Él en quien debemos de tener nuestra esperanza. Por eso, si usted quiere desprenderse de ese mal llamado pecado, el cual lo puede sentenciar a ese infierno de dolor, usted tiene que estar dispuesto a creer en el único poder que puede sanar su alma. Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículo 56, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 56, note lo que dice la Escritura. Lucas 9. Porque ¿a qué fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino el Señor a este mundo? Lucas 9, versículo 56 nos dice, hermanos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. ¿Okay? ¿Salvarlas de qué? De su propia enfermedad, de su propia muerte. Y a eso vino el Señor. Y por último, para que fuésemos santificados en Él, como bien lo decíamos allá en el versículo 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, dice,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nadie, hermanos, puede presentarse a Dios de una manera justa sino haber pasado por el proceso del Evangelio. Tal vez usted sea una buena persona. Tal vez usted sea una excelente persona moral, espiritual. Tal vez usted no tenga ningún problema con el vecino, con la vecina o con ningún compañero de trabajo. Pero déjeme decirle una cosa. Aunque usted tenga cierto temor a Dios todavía, aunque usted ore a Dios todos los días, si usted no obedece al Evangelio, usted no puede obtener la promesa de la salvación. Un ejemplo así rápido, porque ya tengo el tiempo encima. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Cornelio? En Hechos capítulo 10. Un hombre, hermanos, que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un hombre, hermanos, con autoridad, con poder, que tenía 100 soldados romanos bajo su autoridad. Sin embargo, este hombre, hermano, dice que oraba siempre a Dios, que daba limosna al pueblo, que hacía el bien. Una persona excelente, moral, espiritual, social. Sin embargo, cuando él recibió la señal del ángel del Señor, hermano, le dijeron: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido ante la presencia de Dios, pero es necesario que hagas algo. Envía hombres a Jope, que busquen en la casa de un Simón curtidor. En él ahí vive Simón Pedro. Hazlo venir, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Este hombre pudo haber dicho: oye, espérame, pero si yo no necesito a nadie. Mira, yo no tengo ningún problema con los vecinos, no tengo problemas con él. Al contrario, oro a Dios todos los días, hago limosna, es decir, hago bienes, me compadezco del prójimo. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, quiere obtener el carácter justo a través de sus propias acciones? Nadie. Nadie. Pablo decía: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos salvos por gracia, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y déjeme decirle, mi hermana, mi hermano, usted y yo, que hemos alcanzado la absolución de nuestros pecados mediante la obediencia al Evangelio, porque esto es lo que significa, hermanos, justicia, dikaiosune, ser absuelto de sus pecados, ser perdonado de sus pecados, ser libre de sus pecados. Hasta el día de hoy, usted y yo le debemos la justicia a nuestro Dios, porque obedecemos a sus mandamientos. Nadie es justo por su propia cuenta. Todos nosotros podemos llamarnos justos delante de Dios por la justicia de Dios. Amén. Romanos 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Concluyo, hermanos, diciéndoles: si el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue precisamente para que usted y yo fuésemos librados de la ira de Dios, para que también, hermanos, fuéramos curados de la enfermedad del pecado, y para que por último, hermanos, pudiéramos también ser justificados en su sangre, en su Evangelio, y de esta manera que la ira de Dios, hermanos, en el día del juicio no nos alcance. Qué hermosas bendiciones, ¿no cree usted que Dios nos ha dado, hermanos? Por eso el Señor estuvo dispuesto a sufrir y a padecer por usted. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted siente que usted ha menospreciado el sacrificio del Señor, que no ha vivido conforme al Evangelio del Señor,
es tiempo de que usted medite sobre su destino. Dicen por ahí, dichos hermanos, que el hombre tiene lo que quiere. Y es que nuestras propias decisiones son las que nos van a dar el resultado de nuestra actitud. Dios no castiga a nadie. El hombre es quien se castiga a sí mismo. El infierno, hermano, dice nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho, reservado para el diablo y sus ángeles. Pero eso no le impide a usted ir a él. El hombre mismo puede ir a ese lugar si no sabe apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, si usted, mi amiga, mi amigo, en verdad quiere librarse de esa condenación, Cristo nuestro Señor ya hizo lo necesario. Él ya murió en la cruz por usted y por mí, para que a través de su sangre, para que a través de su evangelio, usted pueda obtener precisamente la cura, la sanación de su alma, el perdón de sus pecados. Pero para eso usted tiene que arrepentirse de lo que usted ha hecho en la vida. No tiene que confesarnos a nosotros absolutamente nada. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero Él quiere ver un arrepentimiento genuino, dispuesto a dejar de hacer lo malo y emprender a hacer el bien. Vivir una vida conforme a la santidad de nuestro Dios. Estar dispuesto a servirle por el resto de toda su vida y obedeciendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí en donde usted va a recibir el perdón de sus pecados. No de nadie más, ni de Adán, ni de Eva, no, de sus pecados. Eso Dios lo quiere perdonar y quiere recibirle con todo su amor, no solamente en su reino, sino también en el día del juicio, cuando el Señor venga. Y usted, mi hermana, mi hermano, si en realidad no ha servido bien a nuestro Dios, ha menospreciado el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tampoco es necesario que usted pase al frente. Pero basta con que usted en su lugar, usted medite en la palabra de Dios, reflexione en su vida y haga los cambios que Dios espera de usted y de mí, para que de esta manera todos nosotros podamos darle la honra y la gloria al único Dios vivo y verdadero y a su amado Hijo Jesucristo. Amén. Mientras entonamos un himno de invitación, pongámonos en pie, hermanos, para cantar esta alabanza a nuestro Dios y meditar muy seriamente sobre el consejo que nuestro Dios nos ha dado. Disculpen, no le di a las demás diapositivas. Me emocioné. Número 44. No 44. No hay el que alcance, no lo hallé. No lo encontré. No, se puede subir arriba si quiere. Tal como su. Aquí. Sí, porque no lo tengo en el proyector, hermano. Okay. Ahí lo puede estar viendo ya en la computadora. Usted no se preocupe por nada, yo aquí lo cantemos. De paz inundada mi celda ya esté, oh cada mar de aflicción, mi robo cualquiera que sea de alcance
nuestro Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos, amigos, en su presencia. Gloria a Dios. El canto dice, gloria a Dios. Toda la invitación está, puede tomar asiento, hermano. La invitación está en pie. Si alguien esta mañana, en esta tarde, quiere obedecer al Señor, pues, como dice el himno, quiere alcanzar esa salvación, venga a los pies del Señor. Todavía tiene tiempo. Tenemos el agua calentita, tibia, tenemos ropa preparada para si usted quiere venir a ser parte de la iglesia del Señor, venirse parte de su reino, para que alcance salvación. Hay unas peticiones por nuestros hermanos que piden las oraciones por sus enfermos, por sus familiares. Nos preocupó un poquito el esposo de nuestra hermana Zulema Martínez. Él no sabe qué tiene. Él dice, ella quiere que venga a la fuerza. Y pues se entiende, son familia y quiere que todos estén con familia aquí reunidos, pero él dice que está bien malito. Y pues se preocupa uno por la situación que está él. Y pues le dijimos que si podíamos ayudarlo, llevarlo al hospital o algo, pero dice que no, que ya le han dicho que no le encuentra nada. Así es que oremos por ellos, hermanos. Hagamos una especial oración por esta familia Martínez. Él está preocupado, se asusta por lo que tiene, entra en depresión y el cuerpo reacciona automáticamente, empieza a sudar, empieza a tener mucha sed y pues dice que no sabe qué le pasa, pero esperamos en Dios que encuentren el alivio correcto, la situación. Algunos de ustedes tienen la dirección, el teléfono de la hermana Zulema Martínez, ¿verdad? Algunos de ustedes, los hermanos Brisa también, parece que me mencionó. Así es que estemos al tanto con ella. Aquí yo lo tengo también, si alguien lo quiere, para hacerle una llamadita a ella, la que está al tanto de ellos y estación. Así es que, pues, es algo preocupante, hermano. Yo me puse nervioso, mi esposo también se levantó, pero dice, no, estoy bien, no se preocupen, simplemente es la reacción que mi cuerpo tiene. Así es que les quería comentar a ustedes, porque tal vez todos se dan cuenta de su situación de esposo de nuestra hermana Zulema. Hay que sigamos orando por ellos y que Dios les dé la fortaleza. Bien, hay otras peticiones aquí que nos dan los hermanos, que oremos por nuestro hermano Flores, hermano Alberto Flores, también se encuentra delicado. Algo nuevo, hermano, buena información que tengamos de él. Está bien, hermano, yo hablé con él ayer. Ok. Está mejor, no está... No, está mejorando. Mañana tiene una cita a ver si sale negativo. Ok. Una prueba. Otra prueba, muy bien. Entonces, ojalá que pues salga negativo. Pero pues sigue pidiendo las oraciones y sigue... Esperemos en Dios que todo siga positivo y adelante. Un hermano muy activo, muy animoso, hermano Rojas, lo conoce muy bien, ya ve cómo platica con usted. Hermano Flores, está delicado, salud todavía, hermano, que sigamos orando por él. Y a todos aquellos que se esfuerzan por seguir adelante en el camino del Señor. Sabemos que el mundo está ahorita pasando por toda esta pandemia, por todas estas enfermedades, y estemos siempre alertas y pues cuidemos la mascarilla, que nunca nos falte, para seguir combatiendo esto. ¿Hay algo más, hermano? La enfermedad que tiene COPD. Ok, eso es lo que tiene. Ok, según le dicen que tiene un problema en los pulmones, el esposo de la hermana Zulema Martínez, que le llaman COPD, así se le llama esta enfermedad de los pulmones. Batalla para respirar, por eso lo tratamos de poner allá, porque con la máscara y todo, pues tiene que traerla. Sí, y él por eso no quiere venir, pero bueno, oremos por ellos. ¿Algo más, bro? Sí, bueno, tenía un anuncio. Ok. De hecho, se me pasó ponerlas en las fotos que nos mandaron nuestros hermanos de allá de Monterrey, la congregación, se me fue el nombre, es allá por San Nicolás o por allá más o menos la congregación.
no tienen recursos suficientes para comprar una computadora, un proyector, y decidieron comprar unos himnarios, y se contactaron conmigo, y dice que ellos tienen algo de dinero, pero que necesitan para poder cubrir lo que es una caja de 36, 38 ejemplos de himnarios, y el costo es como de 485, algo así. Entonces, pues le dije a los hermanos, pues déjenme hablar con algunos hermanos de la congregación. Los ancianos me autorizaron, me permitieron hacer esta petición. Si usted quiere colaborar con nuestros hermanos, lo que usted pueda dar, $10, $15, $20, con lo poquito que usted pueda aportar, se los podemos nosotros facilitar para hacer la compra de himnos y enviárselas. Se los vamos a enviar a Laredo, Texas. Hay un hermano, el hermano Javier Hernández, los va a tomar y se los va a cruzar para nuestro hermano Adán, que es el que se los va a llevar hasta Monterrey. Si se hace todo el envío desde aquí hasta Monterrey, hermanos, pues es mucho más el costo. Lo que queremos es reducir el costo. Así que si usted puede, si quiere poner la mano en el corazón, acérquese con un servidor. Y yo le voy a dar notas del costo del pago y de todo. Siempre tratamos de hacer las cosas con toda claridad para no dejarle lugar al diablo. ¿Ok? Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. ¿Quiere colaborar, que le den el dinero a usted? Sí, porque nosotros vamos a hacer el pedido, entonces. También el radio, hemos tenido buenos resultados. Sí, de hecho parece que lo anunciamos la semana pasada, ¿no? Que teníamos un 75% de audiencia en nuestro programa en la radio, gracias a nuestro Dios y para la honra y gloria de nuestro Dios. No, aquí en Estados Unidos, hasta ahora en África, tuvimos ayer una persona que estuvo reportándose de allá de ¿dónde era? De Camerún, ¿no? Pues ojalá y no esté entendiendo, pero ahí está. Pero gracias a Dios que ahí va, hermanos, también el programa de la radio. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, por favor. Si alguno quiere colaborar, háganmelo saber y yo le estaré dando un recibo de la compra de los himnarios y todo lo demás. Gracias. Recordemos que todavía está todo cancelado, ¿verdad, hermano? Estamos nomás teniendo el servicio a las 10 y los miércoles. No, ok. De hecho, les acabo de enviar unas fotos a los hermanos, a los ancianos. Al parecer, aquí en Fútbol estamos en amarillo. Ok. Ya estamos en amarillo. En Dallas todavía está en rojo. Es lo doble, allá en Dallas, allá arriba de mí. A principios de marzo. A ver si podemos en marzo. De perdido abrir las 2 horas de la mañana. ¿No? De perdido en la mañana. Estamos planeando Vámonos a hacer eso. Eso, muy bien. Ok, y también nuestro hermano Miguel hizo estos inserts, les dicen inserts o folletos para compartir con nuestros amigos, con nuestros visitantes, personas que conozcamos, para repartir, para anunciar la iglesia aquí, los horarios y que se estudie. Por internet, ¿no? ¿También? Ok, también está por internet. Así es que tengamos en mente esto. Así es que vamos a hacer despedido en oración y tengan en mente, hermanos, a nuestro hermano, la familia Martínez de Zulema, su familia, su esposo especialmente, y pues por todos, hermano Ismael. Sí. Hermanos, si gustan ponernos de pie para ser despedidos ante nuestro Dios, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, orando a nuestro Dios. Oremos. Bendito, buen Dios todopoderoso que mora en la altura de los cielos, Señor Dios, Padre nuestro, venimos a usted muy contentos, muy agradecidos, bendito Dios, porque usted nos da la bendición. Nos dio una grande bendición, Padre Celestial, al regalarnos a su amado Hijo, quien, Padre Celestial, sin pecado fue a aquella cruz, derramó su sangre y nos ha reconciliado ante usted, Padre Celestial. Por eso es que estamos en este momento tan agradable ante usted, Padre Celestial, adorándole en espíritu y en verdad, nuestro Dios. Gracias le damos por esta bendición de verle conocido, Padre Celestial, a través de su palabra, nuestro Dios. Le damos las gracias, Padre, por
tener siervos, Padre Celestial, como nuestro hermano Miguel García, nuestro Dios, quien nos expone su palabra, nuestro Dios. Le pedimos, Padre, que usted, Padre Celestial, le siga bendiciendo con ese don y nos siga, Padre Celestial, instruyendo en su santo camino, Padre, para continuar, Padre Celestial, hacia adelante hasta el día, Padre Celestial, que usted tenga determinado en esta nuestra tierra, Padre Celestial, de partir a ese lugar, nuestro Dios. Usted tomó nota, Padre Celestial, de las necesidades que se presentan en cada uno de sus hijos, Padre. Le pedimos, Padre Celestial, que usted acuda a cada una de las peticiones, de las necesidades de mis hermanos, de las aflicciones, Padre Celestial, por las cuales estamos pasando, Padre Celestial, en estos tiempos, Padre. Que usted, Padre Celestial, les ayude a nuestros hermanos que están padeciendo, Padre Celestial, dolor, Padre Celestial, están padeciendo por alguna secuela de esto que estamos viviendo, Padre Celestial, que usted les ayuda y les socorra, Padre Celestial, y les dé fortalezca. Padre, le pedimos pues, Padre Celestial, que usted vaya con nosotros en el transcurso de esta semana que iniciamos, Padre Celestial, hoy en este día, que usted, Padre, vaya por donde quiera que andemos, Padre Celestial, y reconozcan, Padre Celestial, nuestros compañeros, nuestros amigos, Padre Celestial, que le amamos aún en nuestros hechos, en nuestro hablar, Padre. Le pedimos pues, Padre Celestial, que usted nos lleve a nuestros hogares contentos, gozosos de haber estado escuchando de su palabra y alimentando nuestro espíritu. Padre, le pedimos pues, Padre Celestial, estas bendiciones en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.